Buenas noches, Dios les bendiga a todos. En esta ocasión vamos a continuar nuestro abordaje del curso de Teología Sistemática. Vamos al capítulo 10. Estamos prácticamente ya en el epílogo de este curso. Esta es la 10ª doctrina que estamos abordando y es la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo, a juzgar por el lugar que ocupa en las Sagradas Escrituras, figura en el sitio de preponderancia de las demás verdades redentoras, con la excepción de la segunda y tercera epístola de Juan. Todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias a la obra del Espíritu Santo. Cada uno de los evangelios nos comienza con una promesa de su derramamiento y sin embargo debemos admitirlo, se trata de la doctrina, de una de las doctrinas descuidadas. El formalismo y el temor al fanatismo han provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Bueno, tenemos dos cosas importantes en esta diapositiva. Primero, la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina que en el Antiguo Testamento estaba implícita, ¿verdad? Estaba implícita, pero que en el Nuevo Testamento fue revelada de forma abierta porque era el tiempo, era la ocasión correcta, era podemos decir, la dispensación correcta, en donde el Espíritu Santo se manifestó de forma abierta y de forma, eh, se manifestó de forma generalizada, ¿verdad? Se manifestó de forma generalizada, de tal manera que muchos tenían la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. En el Antiguo Testamento, recuerde que la presencia del Espíritu Santo solo estaba en algunas personas, o sea, venía a algunas personas y en los profetas, pues se puede decir que pues permanecía permanentemente, ¿verdad? Así como lo tenemos hoy en cada uno de nosotros. Estaban los profetas, algunos reyes, algunos sacerdotes, algunos salmistas, algunos líderes importantes en Israel, como los jueces, ¿verdad? Recuerde la influencia de Sansón, que su poder venía por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, esta doctrina estaba implícita, pero, pero, deme un segundito, hermano, deme un segundito, deme un segundo. Bien, entonces les decía que eh, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba en ciertas personalidades importantes
de Israel, pero que en el Nuevo Testamento se empezó a manifestar más, ¿cómo decirlo? Jesús, ¿verdad? Jesús empezó a hablar más abiertamente de él. Empezó a hablar más abiertamente del Espíritu Santo y de tal manera que después de su muerte y resurrección y postrer ascensión al cielo, prometió la venida del Espíritu Santo de una forma única y excepcional, tomando en cuenta las profecías del Antiguo Testamento que proclamaron su derramamiento. Esto es el profeta Joel, esto es el profeta Ezequiel, que anunciaron que este derramamiento vendría en cierto tiempo. Ahora, cuando nosotros tocamos los evangelios y vemos que los evangelistas hacen mención del Espíritu Santo y siempre están echando un vistazo a lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento, entonces con esto nos estamos dando cuenta que lo que ocurrió, por decir así, en el libro de los Hechos, lo que ocurrió en el aposento alto, era el cumplimiento de la profecía de Joel, donde manifestó que en aquellos días el Señor derramaría su espíritu y los eh, jóvenes, creo que dice, soñarán sueños y los ancianos verán visiones. Por ahí viene el texto, no me lo sé muy bien. O sea, esto se cumplió, esto se cumplió. Entonces, los evangelistas citan a los profetas del Antiguo Testamento tocante a esta doctrina tan seria, tan fundamental para el cristianismo, pero al mismo tiempo descuidada, maltratada, ignorada, a veces por el exceso de formalismo y a veces por el exceso del fanatismo. Muchos creyentes se han salido de contexto en relación al Espíritu Santo y por lo tanto ya no se le está conociendo como lo conoció, bueno, como lo conocieron los cristianos de aquellos entonces y como algunos de nosotros logramos conocer al Espíritu Santo bajo la tutela de la vieja escuela, de aquellos ancianos y ancianas que le experimentaron, que fueron bautizados con él y que caminaron mucho tiempo con él. Ahora la iglesia en cierto punto ha caído en un fanatismo atroz, de tal manera que el sensacionalismo revestido de pentecostalismo ha desplazado la verdadera influencia y manifestación del Espíritu Santo. En eso tenemos que tener mucho cuidado todos aquellos que predicamos un evangelio serio y enseñamos una doctrina correcta. Vamos a entrar en este abordaje acerca de la naturaleza del espíritu, ¿verdad? La naturaleza del espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una pregunta que si usted se la formula a un creyente de hoy, no sé si se la pueda responder como merece, como merece, quién sabe si se la puedan responder. Pero vamos a ver esto que tenemos aquí. Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta estudiando los nombres que lleva y los símbolos que ilustran su labor. Bueno, estos dos aspectos es lo que más me encanta del Espíritu Santo, de cómo la Biblia, bueno, hay una parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, creo que en Isaías, donde se menciona los siete espíritus de Dios, pero no es realmente siete espíritus de Dios, son siete manifestaciones del mismo espíritu o la forma
séptuple del Espíritu de Dios, ¿verdad? La forma séptuple. Entonces vamos a ver algunos nombres del Espíritu. Trataremos de formular esta lista. El primero de ellos es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad. Desde ahí nos estamos enterando que la deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando decimos que es el poder ejecutivo, estamos hablando de que es un poder grandioso, es una personalidad grandiosa que es el único que tiene la potestad de conocer las profundidades de Dios y las profundidades del espíritu del Hijo, ¿verdad? Del Hijo. Por eso se llama que es el poder ejecutivo de la deidad, el cual trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales. Por medio del Espíritu Santo, Dios creó y preserva el universo. Por medio del Espíritu Santo, o sea, el dedo de Dios, según Lucas 11:20, Dios opera en la esfera espiritual. El primer agente activo de la deidad, que conforma la deidad, que vemos participando directamente en la creación, es el Espíritu Santo. El texto de Génesis 1:2 en adelante dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero lo que nos atrae aquí es el significado de la palabra mover, ¿verdad? En este contexto, la palabra hebrea mover es un verbo, nos dice que lo que realmente hacía el Espíritu Santo era ejercer una vibración sobre la faz de las aguas, no meramente era un mover como cuando un pájaro revolotea por los aires o un gorrión revolotea por las flores, no, era un movimiento de vibración que ejercía sobre toda la faz de la tierra. Esto es para preparar la, la tierra, ¿verdad? Para preparar la tierra para cuando el Señor ejecute la orden creativa a través de su palabra. Entonces, algunos teólogos expertos en este tema manifiestan que lo que hacía el Espíritu de Dios era ejercer una forma de vibración sobre la faz de la tierra y que esto estaba preparando el campo, preparando todo para cuando el Creador pronunciase la orden creativa, entonces todo comenzase a suceder. Entonces el Espíritu de Dios es el poder ejecutivo de la deidad, es el que sondea, el que profundiza, el que ingresa en lo profundo de Dios, el que ingresa en lo profundo del Hijo, sus pensamientos, sus emociones, sus intenciones, lo conoce perfectamente todo. Él conoce perfectamente la mente de Dios, ¿verdad? Conoce a cabalidad y completamente las intenciones de Dios, el plan de Dios, conoce perfectamente el futuro, ¿verdad? Conoce al detalle el pasado, conoce exactamente cada persona en la cual él reside. Entonces, este Espíritu de Dios procede de Dios y procede del Hijo. O sea, de los dos, el Espíritu de Dios, Él los conoce completamente.
Nosotros solo conocemos un 1%, podemos decir, acerca de Dios, es lo que está en la Biblia, pero no podemos ingresar en sus pensamientos, no podemos predecir sus movimientos, no podemos decir esto es Dios, aquello no es Dios, no podemos, no conocemos lo profundo de Dios como lo conoce el Espíritu de Dios. Bueno, Dios opera en la esfera espiritual, convirtiendo a los pecadores y santificando y sustentando a los creyentes. A través del Espíritu Santo, Dios se mueve en lo espiritual, se revela a los hombres, trata con los hombres para que estos hombres pecadores vengan a los pies del Salvador y Él los perdone y Él los transforme. Entonces, a través del Espíritu Santo, el Señor está revelando a Cristo, revelando su plan, está tocando los corazones y está produciendo arrepentimiento en aquellos que le dejan entrar y asimismo, una vez que son perdonados por el Cordero de Dios, luego están siendo santificados a través de la administración de Dios por medio del Espíritu Santo. Número uno, bueno, ¿es divino el Espíritu Santo en el sentido absoluto de la palabra? Su deidad queda demostrada por medio de los hechos siguientes. Se le confieren atributos divinos. Bueno, vamos a responder la pregunta. Absolutamente el Espíritu de Dios es divino. No lo podemos definir como el viento, aunque metafóricamente o simbólicamente la Biblia lo presente como un viento recio, pero no es viento, es una persona. O sea, no podemos pasar de una simbolización a una materialización. El Espíritu Santo es una persona divina, ¿verdad? Divina. No es una fuerza impersonal, no es meramente un poder, ¿verdad? Es una persona. Entonces, la pregunta dice, ¿es divino el Espíritu Santo en el sentido absoluto de la palabra? Absolutamente es divino. Y su deidad, o sea, aquí hay una cuestión importante. La deidad es la divinidad. ¿Y qué es la divinidad? Es aquello que acepta adoración. Los ángeles son celestiales, pero no son divinos, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta, hágala, ¿verdad? Hágala. Solo levanta su mano y hágala. Entonces, los ángeles son seres celestiales, pero son criaturas. Cuando la Biblia dice criatura es porque fueron creados con un diseño, un plan y un propósito. Nosotros somos criaturas humanas. Estamos lejos estamos lejos de lo celestial y mucho menos de lo divino. Entonces, lo único que es divino, lo único que es la deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Por qué? Número uno, son seres infinitos. Los ángeles son seres finitos. Aunque son perfectos, aunque son poderosos, aunque son inteligentes, aunque son ángeles de luz, ¿ok? Pero tienen un límite. No tienen la capacidad de ser omnipresentes, como lo es un ser divino. En este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de la deidad, debemos de tener claro que la deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que conforman la triunidad divina.
Por más que los ángeles se esfuercen, jamás, jamás llegarán a ser divinos. Nunca. Porque el divino es un ser completamente infinito, no tiene final. No tiene final. Dos, no tiene límite. Es ilimitado. Los ángeles son limitados. Son completamente sabios. O sea, el divino, el ser divino es una causa, es la causa de todas las cosas, ¿verdad? El ser divino produce todas las cosas. Él es incausable. O sea, nadie lo creó a él, ¿verdad? Porque siempre hay una persona que dice, ¿y quién creó a Dios? ¿Verdad? Me imagino que se debe haber topado con alguien así. Entonces, la respuesta es nadie, porque Dios es un ser infinito. Nadie lo creó, no apareció nadie antes de él. Él es la causa de todas las cosas. Y las causas infinitas, perdón, producen seres finitos. Esto es los ángeles, esto es los hombres, esto es los animales. Entonces, por tanto, el Espíritu Santo de Dios es un ser divino. Entonces, como es un ser divino, usted puede adorarlo. Es que si yo solamente adoro el Espíritu Santo, se va a enojar el Señor y se va a enojar el Cristo. Es que es la deidad, ¿verdad? Usted tiene que comprender eso. Es la deidad. Es la deidad. Creo que en apologética vamos a ver un poco de eso el próximo año. Entonces, el Espíritu de Dios es un ser divino. Ahora, como un ser divino, igual que el Padre, igual que el Hijo de Dios, posee esta serie de atributos, ¿verdad? Posee, perdón, esta serie de atributos que son, número uno, eterno. Él es eterno. Nunca envejece, nunca se cansa, nunca se agota, nunca se aburre, nunca se entristece, nunca enferma, nunca se siente desvanecido, nunca se debilita, jamás deja de ser. Ah, podemos, bueno, eso ya sería otro tributo, ¿va? Es inmutable, no cambia. ¿Ve? Entonces vamos a ir en orden. Otro es omnipresente. Omnipresente. Omni significa en todas partes y presente que está presente en todas partes. No necesita correr como lo hacen los ángeles o el mismo Lucifer, ¿verdad? El Espíritu Santo está, mire, si usted se va para Júpiter, allá está el Espíritu Santo. Si usted se va para Mercurio, allá está el Espíritu Santo. A donde usted vaya, allí está la presencia de Él. A donde usted, a donde usted se arrodille, ya puede ser en el último o en el planeta, perdón, en el país más pequeño de este planeta. Allí está el Espíritu Santo, porque Él es omnipresente. Los salmos dicen que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, ¿verdad? Ni el espacio lo puede contener porque Él llena todo lo creado, todo lo existente. Él lo llena, ¿verdad? Tercer atributo es omnipotente, o sea, todo lo puede, no se debilita, puede hacer 1 millón de milagros en centésimas de segundo, puede crear un río donde no existe, ¿verdad? Puede hacer lo imposible, por eso es omnipotente, todopoderoso, ¿verdad? Todopoderoso. Hay gente que dice, es que el diablo tiene poder, pero tiene más poder el Espíritu Santo.
No sé si estamos claros en esto. La gente dice que el diablo tiene poder. El Espíritu Santo es todopoderoso. El poder de Satanás es limitado, o sea, tiene un tope hasta donde la voluntad permisiva de Dios le dice stop. Pero el Espíritu Santo es todopoderoso. Y no sacó al endemoniado, le sacó los demonios al endemoniado gadareno, pues. Fue él. Cristo dijo por el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? Es el Espíritu Santo. Entonces, fue el Espíritu Santo que expulsó, o sea, Cristo a través de la autoridad y poder del Espíritu Santo expulsó a la legión que estaba metida en el endemoniado gadareno. Entonces, por tanto, él es omnipotente. Nada puede resistir el poder del Espíritu Santo. Nada, absolutamente, no hay nada creado, ni en el plano celestial, ni en el plano natural. ¿Verdad? Otro atributo es omnisciente. Bueno, este es uno de los atributos más poderosos y más bellos. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende, todo lo discierne, todo, bueno, hermano, Él es la fuente del conocimiento. Él es la fuente. Por eso cuando Jesús, mire, a mí me da risa cuando los fariseos querían hacer caer al Señor Jesucristo usando la palabra. Era lo más tonto, y perdón la palabra, lo más tonto, porque él es la palabra viviente. O sea, él es la palabra viviente. Cuando yo le digo la palabra viviente, es que todo él es la palabra de Yahweh. ¿A dónde lo iban cómo lo iban a acorralar si él era la palabra viviente, pues? O sea, el Tanakh hebreo viviente, la ley, los profetas, los salmos, los libros históricos, los libros poéticos, todo estaba en él. Por eso cuando le quisieron preguntar de aquel hombre que quién pecó más, si los papás o los parientes o los antepasados, no, hombre, el Señor se los llevó a un punto histórico cuando aquellos en aquella torre murieron. Y les dio lujo y detalle porque era la palabra viviente. Todo lo discernía, todo lo sabía, todo lo entendía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba plenamente habitando en él. Nosotros creo que tenemos, bueno, yo considero que ni el 1%. Yo considero que tenemos un porcentaje del Espíritu Santo en nosotros. No creo que tengamos un 1%, pero creo que tenemos un porcentaje adecuado para poder responderle al Señor, amén. Pero en Cristo habitaba plenamente las 24 horas. Estaba el Espíritu Santo al full, no estaba en 1%, estaba al full en él. Por eso el Señor solo hablaba y los hermanos, los milagros ocurrían, los demonios salían de huido, ¿verdad? Porque Él, como dice acá, es omnipotente, es omnisciente. Como le dije al inicio, conoce al detalle, coma, punto y todo del pasado. Si usted no lo recuerda, él sí lo recuerda, ¿verdad? Por eso cuando los hombres sean juzgados y que digan, es que yo no me acuerdo de eso. Ah, no, no te acuerdas tú, pero yo sí me acuerdo. Y está aquí, aquí está el detalle, aquí está apuntado. Y si no, pues te vamos a presentar acá, mira esta pantallita aquí, o como lo quieras mostrar, ¿verdad? Pero aquí lo vas a ver, mira, aquí estabas tú, aquí, en ese momento, esos minutos, a esa hora, esa fecha, ese día, tú hiciste esto, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo lo conoce, lo sabe todo. Se le adscriben operaciones divinas como la creación, que ya le dije, fue el agente número uno en participar, en preparar el terreno para la creación, el acto creativo.
La regeneración de los cristianos es el Espíritu Santo el autor principal de la regeneración. Ya estudiamos lo de la regeneración. Y es el activo número uno para la resurrección. Es él el que ejecuta el plan, el acto de resucitación de Cristo, por supuesto. Y también ser el artífice de la resurrección que viene. Porque hay varias resurrecciones, ¿verdad? Ya ocurrió la de Cristo como la primicia, ¿verdad? Como el fruto número uno. Viene la resurrección de los cristianos de todos los tiempos. Es el Espíritu Santo que va a hacer todo eso. Luego viene la resurrección de los santos del Antiguo Testamento que resucitarán al final de la tribulación para recibir al Mesías Jesús, al Cordero. Luego viene otra resurrección que es de los muertos de la tribulación, exactamente, sí. Y luego viene la resurrección de los impíos de todos los tiempos, de todos los tiempos, ¿verdad? De todos los tiempos. Entonces, lo que es el acto de resucitar, el Espíritu Santo es el autor, el autor. Bueno, se le pone a un mismo nivel de la dignidad del Padre y del Hijo. Eso ya lo hablamos. Está, como es parte del Ejecutivo, de la deidad, perdón, está en la misma categoría, ¿verdad? En la misma categoría, sabiendo siempre que quien es mayor es el Padre. Dos, otra pregunta, ¿es el Espíritu Santo una persona o solamente una influencia? Mire, a menudo se menciona al Espíritu Santo en forma impersonal, pero la personalidad tiene atributos que son intelecto, voluntad, sensibilidad. Mire, se le atribuyen actividades personales, por ejemplo, revela, enseña, atestigua, intercede, o habla, ordena y testifica. Se le puede contristar o mentir o blasfemar. Bueno, con el tema de la blasfemia no lo vamos a discutir. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿el Espíritu Santo es una persona o solamente una influencia? Categóricamente, absolutamente es una persona. La Biblia, bueno, aquí están todas estas citas bíblicas, amado. Usted puede revisarlas, ¿verdad? Con suficiente tiempo para que esto lo bendiga más y lo edifique más, ¿verdad? En primera instancia, tiene intelecto. O sea, como yo le dije al principio, una sabiduría completa, una inteligencia completa, todo lo entiende, todo lo razona, discierne hasta la vibra más pequeña de su sistema nervioso. Escuche bien, es tan inteligente que antes que usted piense, él ya sabe qué va a pensar. O sea, él lo sabe absolutamente, es ilimitado, man. Bueno, yo no lo puedo explicar, va. Pero estoy tratando de llevarlo a un punto a usted. ¿Qué significa ser omnisciente? ¿Qué significa tener intelecto? ¿Verdad? Que capta, que entiende todo. Entiende un gesto suyo. ¿Eh? Entiende un gesto suyo. Bueno, ¿usted se acuerda cuando el Señor le dijo a Abraham, mira, Sara, al cabo del tiempo, por este tiempo va a tener un hijo? Ajá, y ella se rió. Pero no es que se echó una carcajada. No, se rió entre dientes, porque ella está escuchando todo en silencio. Y ella se sonrió. Y él entendió el gesto de ella.
O sea, es tan inteligente. Por eso es que el libro de Eclesiastés dice, mira, no hagas que tu boca te haga pecar ante Dios, prometiendo cosas que no puedes cumplir. Porque el intelecto de él es abundante. Como le digo, un gesto lo entiende bien. Puede ser de gratitud, de desprecio, de menosprecio, de incredulidad, de satisfacción, de gozo, de Uma alegría. para ele. Esa. Él lo conoce, Inflação. lo sabe Esse todo, ¿verdad? Lo sabe Tremendo. todo. Entonces falando, dice que tiene voluntad. falando, O sea, es eu la só tenho uma voluntad de Dios, es la voluntad del Espíritu Santo, es la voluntad del Espíritu Santo que fue, que se manifestó cuando dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Esa es voluntad, es voluntad. Si no es la voluntad del Espíritu Santo, usted no hace nada. ¿Verdad? Usted no hace nada. Es la voluntad. Pastor, yo quiero hablarle del Señor a fulano, pero si no es la voluntad del Espíritu Santo, no se lo va a permitir. Eso fue lo que quería hacer Pablo, que quería ir a predicar a Macedonia y le dijo el Espíritu Santo, no vas. Hasta el tiempo, al año, él mismo le dijo, ve a Macedonia. ¿Verdad? O sea, cuando se dice que tiene voluntad, es porque dirige. Es porque pastorea, es porque gobierna, tiene voluntad, sensibilidad. Si no tuviera sensibilidad, no pudiera ser el consolador. Esa sensibilidad lo constriñe, esa sensibilidad lo conmueve cuando ve nuestras debilidades, cuando ve nuestros sufrimientos, cuando ve nuestras crisis que pasamos, Él se vuelve sensible. Por eso nos ministra, nos fortalece y nos bendice. Otro acto importante aquí que me encanta es que Él revela, como lo sabe todo y como conoce perfectamente el plan de Dios y cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, Él lo conoce bien, entonces Él revela, ¿verdad? Enseña, enseña, atestigua, intercede. Esta es otra prerrogativa maravillosa, esta capacidad de interceder, intercede ante el Padre. Él es nuestro pastor aquí en la tierra, es nuestro pastor. Y nuestro pastor en el cielo se llama Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo intercede cuando ve debilidad en nosotros, cuando estamos pasando una gran prueba, una gran dificultad. El Espíritu Santo ruega por nosotros ante la máxima deidad. Bueno, son una de las cosas maravillosas que es estudiar al Espíritu Santo, otro nombre, el Espíritu de Cristo. Bueno, no hay una distinción, ¿verdad? Es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu. Pero ¿por qué se llama el Espíritu Santo Espíritu de Cristo? Uno, porque se le envía en nombre de Cristo. Ya eso es, perdón, ya eso es porque contextualmente va a desarrollar una obra especial en aquellos que siguen a Cristo. Así fue lo que sucedió cuando Pentecostés, ¿verdad? Que el mismo Jesús dijo, yo me voy, pero vendrá el Consolador y lo enviaré, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se le llama el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque viene en nombre de Cristo a desarrollar el trabajo que se le ha encomendado. Bueno, pues porque el Espíritu es el Espíritu que envió Cristo. El Espíritu Santo es el principio de la vida espiritual. Tome nota de esto. El Espíritu Santo es el principio de la vida espiritual por el cual los hombres nacen en el reino de Dios. Esta nueva vida del Espíritu es impartida y mantenida por Cristo, quien también es el que bautiza con el Espíritu
Santo. No se le olvide esto. Es el Espíritu Santo el inicio de la vida espiritual. Nadie puede decir yo soy cristiano si no ha tenido un encuentro, si no está la marca del Espíritu Santo en él, ¿verdad? Es difícil, hermano, no va a cambiar. Si no está allí el Espíritu Santo, no va a cambiar, no va a cambiar. También es denominado Espíritu de Cristo porque su función principal es glorificar a Cristo, ¿verdad? Él es el que produce, Él es quien produce en nosotros la gloria a Cristo. Número tres, el Consolador. Este es el título dado al Espíritu Santo en Juan, capítulo 14 al capítulo 17. El estudio de de algunos hechos íntimamente relacionados con estos capítulos revelará el significado del don. Los discípulos habían terminado la última comida con el maestro. Sus corazones estaban embargados por la tristeza, sabiendo la próxima partida del Señor. Además, les oprimía un sentimiento de debilidad y desamparo. ¿Quién nos ayudará cuando Él se vaya? ¿Quién nos enseñará y guiará? ¿Quién permanecerá a nuestro lado? El Señor Jesús tranquilizó todos estos temores no expresados con la siguiente promesa: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, entonces por eso es que también al Espíritu Santo de Dios, Cristo mismo, ¿verdad? Le llama el consolador. ¿Por qué? Porque se encargaría de desarrollar consolación, de ministrar consolación, perdón, en la vida de los cristianos y que de todos los tiempos, ¿verdad? Es nuestro consolador, es quien nos fortalece, es quien nos ayuda a seguir adelante. Él está todos los días con nosotros sin apartarse, ¿verdad? Es el consolador. Bueno, vamos aquí a saltar un poquito. El siguiente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es llamado santo porque el Espíritu del Santo y porque su principal obra es la santificación. O sea, se llama Espíritu Santo por razón de que procede de Dios. Y Dios es santo y tres veces santo. No es espíritu mundano, no es espíritu carnal, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así como se escucha, así como se lee, pues usted deduzca, lo que Él produce es santidad. Nosotros empezamos a conocer la santidad, la santificación, la consagración, la purificación, la regeneración a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Antes de eso, hermanos, éramos feos, ¿verdad? Feos en el pecado. Pero cuando empezamos a recibir el Espíritu Santo, lo dejamos entrar, Él empezó a cambiarnos. Él empezó a limpiarnos, a quitarnos todo. ¿Por qué? Porque Él produce santidad. La santidad se hace posible en el creyente solo con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si no está el Espíritu Santo en nosotros, entonces está el pecado. Está el pecado, ¿verdad? O está el espíritu del mundo, o está el espíritu carnal, o está el pecado operando en la vida de las personas. Otro nombre, el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es así llamado porque el recibimiento de su poder y gracia constituye una de las bendiciones sobresalientes prometida en el Antiguo Testamento. Es lo que hablábamos al principio, que Joel 2:28 en este sentido indicaba, señalaba el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es que al profeta Joel se le llama el profeta del avivamiento, ¿verdad? O el profeta del Pentecostés en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 27, adelante también 36, 37, etcétera, etcétera,
anuncian el derramamiento de agua pura sobre el pueblo de Israel. Esto es también una representación simbólica de la presencia del Espíritu Santo. En la más elevada prerrogativa de Cristo, el Mesías, la de impartir, o sea, la palabra prerrogativa significa facultad. En la más elevada facultad de Cristo, el Mesías, la de impartir el Espíritu Santo. Y esto fue lo que reclamó para sí Jesús cuando dijo, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos en la Biblia el Espíritu Santo de la promesa, promesa, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento se prometió por boca del Señor y de los profetas que el Espíritu Santo como una necesidad apremiante estaría sobre toda carne, ¿verdad? Sobre toda carne. Ya no solo los profetas ni los reyes, sino sobre toda carne. Otro nombre, leemos aquí el Espíritu de verdad. El propósito de la encarnación fue revelar al Padre. La misión del Consolador es la de revelar al Hijo. Cuando miramos una pintura, que, bueno, ahí podemos hacer una comparativa de una pintura que lo que podemos ver en la pintura es las intenciones del pintor. En este caso, Cristo vino a mostrar al Padre a través de su vida, ¿verdad? A través de su físico, y el Espíritu Santo es quien revela al Hijo. Nadie puede venir a Cristo si no viene, si no es traído por el Espíritu Santo. Él es el que produce el arrepentimiento, Él es el que produce la conversión, Él es quien hace germinar la planta, la plantita de la fe en el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo. Cristo lo dijo, Él convencerá, ¿verdad? Él convencerá al mundo de juicio y de pecado. Entonces es el Espíritu de verdad, porque no hay engaño en Él, porque Él revela la verdad, Él muestra la verdad. Él dice, esta es la verdad. Y es una verdad absoluta, ¿verdad? Él inspiró la Biblia como la verdad infalible de Dios. Entonces, por tanto, si el Espíritu de verdad está en usted y está en mí, no produciremos nunca el error. ¿Por qué? Porque Él opera en nosotros, Él funciona en nosotros, Él fluye en nosotros como cual, ¿verdad? Somos un conducto nada más. Él es quien hace todas las cosas. Entonces, por tanto, los creyentes deben de ser verdaderos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad está en nosotros. Ese es otro nombre más para el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otro nombre, el Espíritu de gracia, según Hebreos 10:29 y Zacarías 12:10. El Espíritu Santo da al hombre gracia para arrepentirse al contender con él. Imparte el poder para santificación, para sufrir con paciencia y para servicio. El que hiciera afrenta al Espíritu de gracia ahuyenta a aquel que es el único que puede tocar o conmover el corazón y por lo tanto se aísla voluntariamente de la misericordia de Dios. Es el Espíritu de gracia, el mismo Espíritu Santo, que da esa habilidad para prevalecer, para servir, para que la obra de nuestras manos sea multiplicada y sea prosperada. Él es quien da gracia, ¿verdad? Él es quien da esa, pero no gracia de gratitud, ¿verdad? Sino esa facultad, gloria a Dios, para que nosotros podamos prosperar en todo lo que hagamos para la obra de Dios, como lo tenía el apóstol Pablo, que tenía la gracia de Dios y que Dios estaba con él. Bueno, tenemos otro nombre aquí, el espíritu de vida, según Romanos 8:2. Creó en el espíritu, creo en el Espíritu Santo, el Señor,
y dador de la vida, reza un antiguo credo. El Espíritu Santo es aquella persona de la triunidad cuya función especial es la creación y preservación de la vida natural y espiritual. O sea, Él es quien da vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, vino el Espíritu Santo, ministró nuestros corazones, nuestras vidas a través de la palabra del Señor y nosotros volvimos a la vida. Empezamos a vivir la vida espiritual a través de la gloriosa influencia del Espíritu de vida. Bueno, tenemos también el Espíritu de adopción, otro nombre, Romanos 8:15. Cuando una persona es salvada, no solamente se le da el nombre de hijo de Dios y es aceptado en la familia divina, sino que también recibe dentro de su alma la conciencia de que es participante de una naturaleza divina. Bueno, esto, em, cuando alguien se convierte a Cristo, viene con la naturaleza pecaminosa de Adán, en la que fuimos engendrados. Y por eso esa naturaleza pecaminosa es la que controla al alma y el espíritu. Y esto se manifiesta a través del cuerpo. Pero una vez que nosotros nos entregamos a Cristo, dice la palabra del Señor, que somos adoptados. ¿Pero a qué y en quién? Somos adoptados a la familia de Dios, ¿verdad? Somos allegados a la familia de Dios en Cristo. Y para que seamos familia y para que tengamos parentesco con Dios, Él pone en nosotros la naturaleza divina, que es esa capacidad que solamente da el Espíritu Santo a los convertidos, a los nuevos nacidos. Esta capacidad le permite a usted rechazar el pecado. Esta capacidad le permite a usted acercarse a Dios en oración. Esta capacidad le impulsa a usted a leer la palabra del Señor. Esta capacidad lo empuja a usted a acercarse al trono de Dios. Esto fue lo que el apóstol Pedro plantó en una de sus cartas, la naturaleza divina. Lo que antes nos movía a pecar, la naturaleza pecaminosa, hoy nos mueve esta naturaleza divina a consagrarnos, ¿verdad? A consagrarnos, a santificarnos, a purificarnos, a abstenernos por completo de todo lo perverso y de todo lo contaminante. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina de Dios fluye en nosotros, está en nosotros. Por eso cuando usted, el diablo le oferta algo pecaminoso, usted lo rechaza. Usted inmediatamente lo rechaza porque dentro de usted, el Espíritu Santo está fluyendo y su naturaleza que produce santidad automáticamente rechaza el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque somos adoptados en Cristo. Pasamos de los nombres, ¿verdad? Ya tenemos un concepto generalizado de los nombres del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver los símbolos. ¿Qué nos dice la simbología? Vamos a ver un poquito aquí. Aquí está. El número uno, fuego. El fuego ilustra la limpieza, la purificación, arrojo vehemente y celo producido por la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es comparado al fuego porque el fuego calienta, ilumina, purifica y se propaga, ¿verdad? Esa es una representación simbólica de lo que representa el Espíritu Santo en la vida funcional y ministerial de los cristianos. Vamos a ver, hermana Sandy, ¿quiere participar? Puede encender el micrófono, hermano. Pastor, muy buenas noches, disculpe. Quería hacerle una pregunta. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo nos sella, ¿no? Como pertenencia de Dios, como que somos de Dios. Entonces, cuando Él nos sella y Él viene a morar en nosotros, no viene a morar en nuestras vidas
Y también hay una parte de la Biblia que dice que el Espíritu Santo se contrista, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto se contrista el Espíritu Santo? ¿Puede el Espíritu Santo se puede ir de la vida del creyente, ¿no? Por el pecado. Ok. Esa es mi pregunta, profesor. Ajá. Bueno, el Espíritu Santo puede apartarse, porque yo siento de que Él es una persona tan apasionada, pero al mismo tiempo es un ser, como les dije, con intelecto. Cuando alguien que está sirviéndole, que está consagrándose, empieza a, como decimos acá en Honduras, a meter reversa, cuando empieza a apartarse de Él, se aleja de la oración, se aleja de la lectura bíblica, pero lo más triste, se aleja de la consagración. Empieza a mermar la consagración y por ende empieza a pecar más. Entonces, lo que aleja al Espíritu Santo es el pecado. Otra cosa que lo aleja y que lo separa es la incredulidad, ¿verdad? La incredulidad, el menosprecio hacia Él pueden arrancarlo de nuestra vida. Y un día que el Espíritu Santo nos suelte y nos deje a la deriva, seremos más horribles que antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado es degenerativo, el pecado es destructivo. El único que puede domar el pecado se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces, usted ve, antes en la ley era complicado santificarse. Si usted hace un análisis, ¿verdad? Histórico, era complicado. Usted ve a David lo que hizo, ¿verdad? Era complicado. ¿Por qué? Porque por dentro no había quien controlara al viejo hombre. Bienaventurados aquellos que lograron ser justificados por la ley, que se consagraron y que tomaron dominio propio, ¿verdad? Pero a partir de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Dios envió su herramienta más poderosa para poder controlar al viejo hombre. Entonces, cuando el hombre decide apartarse del Espíritu Santo y sacarlo de su vida, eso, eso lo puede sacar para siempre, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de los elementos que simbolizan el Espíritu Santo, el fuego, ¿verdad? El fuego que consume, el fuego que enciende, el fuego que purifica. Es una representación, puedo decir, metafórica que utilizamos para designar la ministración del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Los que hemos sentido el poder del Espíritu Santo ministrando, no hemos sentido que es fuego. Así, literalmente, fuego. Fuego que purifica el alma, el corazón, la mente, purifica el espíritu humano. Número dos, otra representación simbólica, el viento. El viento simboliza la labor regeneradora del espíritu e indica sus operaciones misteriosas, independientes, penetradoras, purificadores que imparten vida. Esta es otra forma, hermanos, em, de que es simbolizado el Espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad? Agua. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la fuente de agua viva, la más pura, la mejor, porque Él es el verdadero río de vida, cuya corriente impetuosa inunda nuestras almas. Bueno, también es purificado perdón, es representado con el agua, agua pura, agua limpia, agua de vida.
¿verdad? Que se utiliza siempre en las escrituras para representar o para mostrar que el creyente o el adorador no puede ser purificado para servir al Señor si no es por lo que Dios da. Y en este caso, como dijo Jesús, yo soy fuente de agua de vida, ¿verdad? Como le dijo a la samaritana. Entonces seguimos viendo algunos elementos, un sello, ¿verdad? Lo que decía la hermana Sandy. Y el sello indica uno propiedad. La impresión del sello implica una relación con el propietario del mencionado sello y constituye una prueba segura que le pertenece. Los creyentes son propiedad de Dios y se sabe que lo son porque el Espíritu mora en ellos, ¿verdad? El Espíritu mora en ellos. Yo siempre he dicho esto a los hermanos que están presentes, siempre he dicho esto. Si usted es propiedad de Dios, el enemigo y los demás ven el sello de Dios en su vida y por lo tanto no lo pueden venir a agarrar y poner por allá o hacer lo que quieran con usted. Tienen que pedirle permiso al propietario del sello y ese propietario es Dios. La costumbre que narramos era familiar en Éfeso. En la época de Pablo, un comerciante se trasladaba al puerto, seleccionaba cierta madera y le estampaba con un sello, símbolo de propiedad. Más tarde enviaba a uno de sus siervos con el sello para que se hiciera cargo de la madera que ostentaba la impresión de dicho sello, ¿verdad? Ese sello era, como dijo el apóstol Pablo, las arras de era una garantía, ¿verdad? Una garantía. Entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y por lo tanto, todos los seres espirituales conocen el sello que está en nosotros. Usted no lo ve, pero ahí está el sello y, por supuesto, nuestros frutos indican que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos otro símbolo, el aceite. Es quizá el más familiar, correcto, y común de los símbolos del Espíritu. Bueno, el aceite era común para los alimentos, la luz o iluminación, lubricación, remedio y para aliviar la piel. También el aceite era para ungir a aquellas personas que estaban siendo consagradas para un ministerio específico y especial delante de Dios. Entonces también el Espíritu Santo es comparado con o es representado con aceite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es a través de su ministración en nuestras vidas que nos podemos consagrar para el servicio de Dios. Otro símbolo, la paloma, ¿verdad? Que nos habla de ternura, amabilidad, inocencia, suavidad, paz, pureza, paciencia. Eso es lo que representa, lo que simboliza una paloma. Es así como el Espíritu Santo descendió sobre el hombro del Señor Jesucristo en forma de paloma. Y es así también como habitó completamente en él. Ahora vamos a echarle un vistazo a la parte histórica, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Em, el Espíritu Santo se revela en el Antiguo Testamento de tres formas. Primero, Espíritu creador o cósmico, ¿verdad? Por cuyo poder el universo y todas las criaturas vivientes fueron creadas. Segundo, como el espíritu dinámico o dador de poder. Y tercero, como un espíritu regenerador por el cual la naturaleza humana es cambiada. Ahí está la definición de regeneración, ¿verdad? Cambia la naturaleza humana. Tenemos el primero, el espíritu creador. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad por cuyo poder el universo fue creado. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y compartía así la gloria de la creación. Es lo que estábamos hablando, que el Espíritu, según los hebreos, hacía vibrar. Recuerde que todo era agua.
todo era agua, no había tierra, todo era agua. Dice que donde el espíritu se movía, hacía vibrar todo de tal manera, no se sabe cuánto tiempo estuvo así, pero lo que sí se sabe es que él se movía sobre la faz de las aguas. Entonces todo esto estaba siendo preparado para la creación de la tierra. Un teólogo apellido Wilmington, que es científico, es geólogo y cristiano, dijo, hermanos, nos hemos equivocado toda la vida y hemos dicho que lo primero que Dios creó fue la luz y no fue así. Lo primero que Dios creó es el eje rotativo de la Tierra. ¿Por qué? Porque sin el eje rotativo de la Tierra, si la Tierra no gira, no hay oxígeno. No hay manera de que lo que Dios haga pueda vivir. Entonces, para cuando el Señor empezó a llamar las cosas a la existencia, vino el Espíritu Santo y empezó a vibrar sobre la tierra y creó el eje rotativo de la tierra. Cuando Dios llamó a la luz, la tierra ya estaba girando. Apareció la luz cuando Dios separó las aguas de la tierra seca y separó las expansiones y las puso arriba. La tierra ya estaba girando y apareció el oxígeno. Cuando empezó a llamar a los animales a la existencia, ya había oxígeno. Entonces, si no hubiera creado el eje rotativo, cuando llamara a los pájaros, iban a morir porque no había cómo respirar. Entonces, todo lo que ese teólogo expresó en su tesis era exacto, era correcto, correcto, estaba correcto lo que el hombre dijo. Es imposible, dice, una creación perfecta con una tierra inerte. Es imposible, dice, no hay manera. Entonces, por eso es que el espíritu, el espíritu creativo o cósmico apareció con esa función y el espíritu dinámico, como también se le llama, es creador, ¿verdad? Hizo al hombre con el objeto de formar una sociedad gobernada por Dios. Ese era el punto, ¿verdad? Que la sociedad fuese gobernada por Dios. El espíritu dinámico. Dinámico viene la palabra dínamos, que significa dinamita, que es poder y potencia, ¿verdad? Poder y potencia, la misma expresión que usa Pablo cuando en Romanos 1:16 dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder y potencia para salvación. Entonces, por eso es que se le llama el espíritu dinámico, porque fue el que no, a ver, explosionó la creación. Vamos a ver el espíritu regenerador, que ya tenemos una idea más clara, es el único capaz de poder transformar la naturaleza pecaminosa humana en naturaleza santa. Es el único capaz de revertir, es el único que produce en aquel hombre que se tomaba 4 cajas de cerveza los sábados y domingos. Ahora ya no lo hace, ahora alaba a Dios sábado y domingo. Es el Espíritu Santo que está haciendo su trabajo ahí. Él es el que regenera, ¿verdad? El único capaz de reconstruir la vida humana se llama Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito aquí. El Espíritu Santo en Cristo. El Nuevo Testamento introduce la era del Espíritu cumpliendo la promesa de que Dios, ya lo dijimos, derramaría su Espíritu, lo dijo Joel, lo dijo Ezequiel y otros profetas más. Bueno, esto se iba a hacer en los días del Mesías, quien sería ungido con el Espíritu Santo. Por lo tanto, leemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo opera sobre el Señor Jesús dentro de él y también por medio de él. Por eso este título se llama el Espíritu Santo en Cristo. O sea, o como decíamos al principio, en Cristo habitaba corporalmente, ¿verdad? Corporalmente. ¿Qué quiere decir corporalmente?
O sea, completo, pues, completo en Él. Si el Espíritu Santo viene completo hacia nosotros, hasta ahí llegamos todos. Hasta ahí llegamos todos. Nos morimos. No, porque no tenemos la capacidad. No, en Cristo sí, porque ¿cuál era la diferencia? Bueno, ¿cuál era la diferencia del cuerpo de Cristo con nuestro cuerpo? Era una, Cristo no tenía pecado. Es el mismo cuerpo, son las mismas partículas, la misma sangre, la misma carne, los mismos huesos, pero, Cristo no tenía pecado. En él sí podía habitar. No es que el cuerpo de Cristo era el cuerpo del ángel Gabriel, no, no, no. El único punto era que para que habitara corporalmente el Espíritu Santo en plenitud en Cristo, es que no tuviera pecado. Y claro, el Mesías no tenía pecado, era santo 100%. Entonces, eso lo capacitaba para tener al Espíritu de Dios al 100% en él, de tal manera que pudo resistir las tentaciones, pudo resistir todo, pudo hacer grandes milagros, grandes prodigios, señales, levantó muertos, wow, hizo de todo y resistió el embate de la cruz y murió en victoria. No se bajó de la cruz, murió en victoria. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Lo capacitó, bueno, vamos acá, desde el nacimiento, desde la concepción milagrosa, desde que Cristo fue concebido milagrosamente en el vientre de María, ¿verdad? Desde allí el Espíritu de Dios está llevando a cabo su obra en el Cordero, en el Mesías. Su bautismo, mire, después de que sale de las aguas, es bautizado con el Espíritu Santo cuando desciende en forma de paloma en su hombro. Y es allí donde, ¿verdad? Es llenado con poder y luego de allí, usted puede ver, después de que sale de las aguas, es llevado al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. ¿Pero qué? Ya estaba el Espíritu con él. ¿Qué pasa en el ministerio? Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, para ser preparado, para vencer al tentador, ¿qué? Llevar a cabo su ministerio con plena conciencia de que moraba en él un poder divino, sabía que el Espíritu del Señor estaba sobre él para cumplir el ministerio que se había predicho del Mesías. Y por el dedo de Dios echó fuera los demonios, ¿verdad? Entonces era el Espíritu Santo quien caminó con el Señor en su ministerio hasta el final. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas en abundancia. ¿Qué pasa en la crucifixión? Estábamos diciendo hace un momento que es el Espíritu Santo que llevó al Mesías hasta la cruz, lo acompañó, pero en el momento ya para morir lo dejó. Fue cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? ¿Por qué me dejaste? O sea, ya allí en ese momento, el Mesías estaba solo. El Mesías estaba solo, sufriendo el martirio de la muerte horrible de cruz, su muerte agónica, los clavos, su sangre fluyendo, saliendo de su cuerpo, calentura, hambre, desvelo, tristeza, dolor, todo lo horrible que produce una muerte por crucifixión, el abandono de sus seres queridos, mas no de Juan ni de su madre. Está muriendo el Señor y es ahí donde el Espíritu le dice, te dejo por un momento, pero al tercer día te traeré de nuevo a la vida. Entonces en su crucifixión, allí estuvo el Espíritu Santo fortaleciéndolo. Y por último,
Por último, vemos que en la resurrección el Espíritu Santo fue el agente vivificante en la resurrección de Cristo, según Romanos 1:4, 8:11. Algunos días después de este acontecimiento, Cristo se apareció a sus discípulos, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos nuestra exposición de hoy acerca de capítulo 10, la doctrina del Espíritu Santo. Hemos visto los dos aspectos, el aspecto histórico del Antiguo Testamento y el aspecto histórico del Nuevo Testamento, los nombres del Espíritu Santo, los simbolismos del Espíritu Santo. Y en síntesis, llegamos a esto, es 100% divino, 100% Dios, el Espíritu Santo, no es una fuerza, no es un aire, no es un poco de agua ni de aceite, es una persona gloriosa, sensible, amorosa, apasionada, inteligente, poderosa, sabia, que habla, que revela, que siente, que dirige, que ordena, que prohíbe. Ese se llama Espíritu Santo, el pastor de nuestras vidas. Hermanos, si no tienen preguntas, estamos terminando la reunión, ¿verdad? Dejando la cita para el miércoles. Ya de este curso solo quedan dos doctrinas, que es la iglesia y los eventos futuros. El próximo lunes abordaremos la iglesia y el siguiente lunes abordaremos los eventos futuros y ahí terminamos el curso de teología sistemática. A ver, hermana Nadia, puede preguntar o puede opinar. Sí, solamente una duda, pastor, que algunas veces se ha dicho que cuando el Espíritu Santo está presente en algún lugar, a veces se percibe un olor agradable, un perfume, un perfume especial. Entonces yo quería saber su opinión al respecto, si esta era la presencia del Espíritu Santo o presencia angelicales. Bueno, vamos a descartar la presencia angelical porque ellos no nos ministran. La presencia del Espíritu Santo, aquellos que lo hemos experimentado más allá de la teología, más allá de cualquier concepto teológico, los que hemos experimentado Dame el esos, agua a la momen- niña. esos momentos especiales con el Espíritu Santo, sí, se puede decir que, bueno, yo en cierta ocasión sentí un olor como a unas rosas y donde yo estaba, no había ningún tipo de flores, ¿verdad? Pero son momentos cuando usted se sumerge a orar, a buscar del Señor, a pedir su poder. Son esos momentos especiales donde el Espíritu Santo se manifiesta, porque, pues como ya dijimos, Él es sensible, ¿verdad? Y Él busca capacitarnos, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta que le puedo dar, claro que sí. Decir otra cosa sería limitarlo porque no podemos definirlo tampoco, pero sí podemos decir que Él se manifiesta de la forma que Él le plazca. Él es soberano, también es soberano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna preguntita? Bueno, mi gente, entonces estamos bien. Ya pronto terminaremos este curso de teología sistemática. El miércoles vamos a cartas generales. Vamos a avanzar otro poco en cartas generales. Así que nos vemos el miércoles. Dios les bendiga a todos. Cuídense y los esperamos el miércoles.